Hola, buenos días. Bueno, agradezco la invitación a Josué. Ha sido un largo camino para llegar a esta mesa y agradezco a todos ustedes por estar presentes. Si bien este es un coloquio que nos habla sobre Michel Foucault, yo me voy a dedicar a... Yo he estado trabajando en un autor que se llama Jacques Rancière, que es un francés también, que nace en 1940. Es muy actual, ustedes encuentran mucha bibliografía de él ya traducida y también encuentran muchas entrevistas. Era un poco como Foucault, que tenía muchas entrevistas, ¿no? Entonces, y yo llegué a este autor desde el punto de vista de la estética, precisamente como mi área es estética, filosofía del arte y todo esto que tiene que ver con las cuestiones educativas y el arte, ¿no? Y la política y el arte. Rancière es un autor que obviamente trabaja las tres partes, la educación, la política y la pedagogía. En ese sentido, yo al empezar a indagar en este autor, me di cuenta que obviamente hay una raíz filosófica muy fuerte de Foucault en él. Pensemos que, ahorita lo comentábamos, nace años después. Sin embargo, yo voy a hablar más de Rancière, aunque toco a Foucault, en la parte que creo que es lo que sustenta la visión filosófica de Rancière. Perdónenme, soy muy acartonada y voy a leer. Somos filósofos, los filósofos a veces somos muy acartonados. Voy a tratar de que no sea tan aburrido. Bueno, si hay alguna pregunta, adelante. Yo le puse a mi texto la desnudez del orden, cruce del espacio y el lenguaje. Y comienzo con un epígrafe que dice: el mundo apariencial es un tropel de percepciones barajadas. El lenguaje es un ordenamiento eficaz de esa enigmática abundancia del mundo. La obra de Borges siempre logra multiplicar o desvariar el modo como asentimos la realidad. Foucault recibe de él una mirada hacia el trastorno del orden. Borges ha citado una enciclopedia china donde se han dividido los animales como si nada, en pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, etc. Una risa en el acto nos invade. ¿Qué hace que esta aparezca de inmediato? ¿Cuál es el móvil de saber que no tiene sentido el modo de hacer esta clasificación de los animales? El problema no está ciertamente en decidir hacer una clasificación, sino en el plano común en que se han colocado los elementos que la conforman. Tampoco está fuera de nuestra comprensión cuáles son los animales amaestrados. Por ejemplo, no estamos hablando de seres de fantasía. Lo que nos parece de suma extrañeza es que en dicha clasificación estén tan próximos los animales embalsamados a los amaestrados. Por sentido común, ¿qué tienen que ver? Foucault nos dice que al alterarse el plano común donde se ajustan los seres, concebimos algo imposible, la enumeración borgiana. Como algo imposible en la enumeración borgiana. No obstante, la caótica enumeración, los animales de los que se nos habla son reales y no un producto imaginario. Lo que hay es, sencillamente, una falta de armonía de lo enumerado con nuestro pensamiento, un fuera de lugar. Se han aproximado cosas que bajo nuestra estructura de pensamiento no tienen que ver las unas con las otras, es decir, que no tendrían por qué enumerárselas juntas. La falla que se presenta a nuestro orden mental no son las cosas mismas, sino su proximidad dentro de un espacio común, su contigüidad dentro de un mismo plano, una contigüidad del desencuentro, una coincidencia que nos molesta al oído, pero que no provoca solo la risa. Además, puede, de lo que da cuenta Foucault, acercarnos a una reflexión más profunda sobre la interacción de las palabras y las cosas. No encontrar dentro de este mundo las cosas en su lugar provoca una agitación interior, un estremecimiento. Borges constantemente nos deja en medio de sus metáforas o relatos sin un suelo firme. Este es solo un caso más al hacer la enumeración de los animales. Ha hecho caso omiso del lugar donde la realiza. Me centraré en este texto en un autor contemporáneo que hereda de Foucault estas ideas respecto al ordenamiento del mundo.
Jacques Rancière es un filósofo francés que edificará una serie de reflexiones en torno a la educación, la política y la estética, cuyo fundamento se rastrea en el pensamiento de Foucault. En la obra La noche de los proletarios, Rancière señala, cito, frente al nihilismo de la sabiduría oficial, hay nuevamente que instruirse en la sabiduría más sutil de quienes no tenían el pensamiento como profesión y que, no obstante, desordenando el ciclo vital del día y la noche, nos ha enseñado a volver a poner en cuestión la evidencia de las relaciones entre las palabras y las cosas, el antes y el después, el consenso y el rechazo. Fin de la cita. Rancière comienza sus reflexiones mediante una referencia clara a Foucault, y ese asomo a este autor es claro en muchos de los pensamientos rancierianos. La noche de los proletarios será un texto de constante alusión en la obra posterior de Rancière. En esta obra estudia y profundiza los archivos de las vidas de los proletarios franceses en el año 1830. Indaga en los archivos para buscar la palabra de los proletarios. Da cuenta de que los obreros realizan sus jornadas de trabajo y, para sorpresa de quien indagara sus vidas íntimas, en sus noches posteriores a su jornada laboral, escribían, se reunían a leer poesía y generaban un espacio común mediante la palabra. Impensado para la vida de un obrero, soñaban lo no soñable para su condición. Así, el reparto de lo sensible y el orden establecido dictaba que un obrero tenía un rol asignado con horas y espacios, pero ellos transgredían dicho tiempo y espacio condicionante, se salían del tiempo asignado, irrumpían en él para autodeterminarse a leer poesía o escribirla. Ejercían así una actividad no impuesta, es decir, se emancipaban del rol que se les había asignado. Desnudaban el orden de la dominación para irrumpir en él, transformándolo. En el encuentro de estas vidas que deshacen lo establecido, esas vidas que son parte de lo sin parte, demuestra, dice Rancière, que el problema es un problema estético-político, puesto que lo que define o no el reparto de lo sensible es lo que genera o no, a la vez, espacios políticos. Los obreros muestran que tienen las capacidades y la inteligencia como cualquier individuo para leer o escribir poesía, solo que lo hacen en el tiempo que pueden hacerlo. Demuestran a la vez que la igualdad existe entre seres humanos y que lo que no hay es un reparto justo de lo sensible, tiempos, espacios, lugares, actividades, etc. Un obrero que siguiera el rol asignado e impuesto por el todo social no rompería con la división sensible establecida. Partiendo de estas ideas, vendrá toda una reflexión de Rancière sobre la noción de ideología, como el gran aparato de dominación, núcleo del pensamiento marxista, a la que critica desde esta visión pedagógico-estética política. Vendrá también toda una especulación respecto al reparto de lo sensible a partir de la jerarquización, los escalafones, los tiempos, etc. Dicha idea del reparto de lo sensible puede ver sus raíces en las ideas de Foucault respecto al cruce entre las palabras y las cosas. Rancière revela la palabra misma de los proletarios, es ahí donde comienza y donde termina su indagación. En la visión de Foucault son los mismos protagonistas sociales quienes toman la palabra y no el discurso oficial de las instituciones o de cualquier otro ente de poder. Rancière señala en una entrevista, sí, Foucault fue importante para mí porque de pronto con él la filosofía salía por completo de los libros de filosofía, de la institución filosófica. Se trata de algo que yo no había comprendido en la historia de la locura. No entendía muy bien a dónde quería llegar. Cuando se puso a retomar la cuestión del encierro en torno a las prisiones, toda la época en que elaboraba Vigilar y Castigar, se me apareció con claridad y se volvió para mí un poco un modelo. Ocuparse del pensamiento ahí donde de verdad está operando. Él lo ve operando en las técnicas del poder. Por mi parte también quería ver operando al pensamiento en las prácticas de quienes resisten al poder, en las prácticas polémicas, en las luchas. Foucault discernía que hay algo detrás del orden discursivo en el que todo está en su lugar. Cerré la cita, no avisé ni cuándo la abrí, pero Foucault discernía que hay algo detrás del orden discursivo, en el que todo está en su lugar mediante nuestras clasificaciones y designaciones.
Observaba que pueden existir infinidad de posibles órdenes. No damos cuenta de que las cosas son una presencia, pero nuestro arribo a ellas depende del espacio común donde las colocamos. Foucault señala que, cito, hay un desorden peor que el de lo incongruente y el acercamiento de lo que no se conviene. Sería el desorden que hace centellear los fragmentos de un gran número de posibles órdenes en la dimensión, sin ley ni geometría. Fin de la cita. El orden en que habitamos se ha naturalizado. No nos hacemos preguntas acerca de él, pero ¿de dónde viene ese orden natural en el que se habita? Un orden se decreta, se establece y nos establece, alineándolos a él de forma inconsciente. El hombre se mueve en el espacio de la definición. La normalidad del orden que nos rodea no es cuestionada. ¿Por qué pertenecemos a este orden y no a otro? Rancière indaga el orden establecido de la vida de los proletarios y da cuenta de la posibilidad de un espacio imposible. Da cuenta del cruce entre el espacio y el lenguaje. Quien explorara la vida de los proletarios partiría de una concepción lingüística, política y sensorial ya dada por el orden dominante. Pero cuando se suspende dicho orden para comprender los entramados entre las palabras y las cosas, aparece lo extraño, el espacio incoherente y el desorden. Estas reflexiones aparecen en la obra de Foucault. Los seres humanos relacionan, ajustan, empalman, poseen una capacidad instauradora de órdenes. Se clasifica y distinguen las cosas de este mundo, se las ordena haciendo aplicaciones de criterios previos, se crean sistemas ordenados. El orden es posible por la mirada invasora del hombre, por la tensión lingüística que postula en lo que presencia. Es a partir de esto que puede reconocerse y volverse a reconocer en los cambios de dicho orden, puesto que él lo ha instaurado. Sobre el orden, Foucault nos dice, cito, el orden es, a la vez, lo que se da en las cosas como su ley interior, la red secreta según la cual se miran en cierta forma unas y otras, y lo que no existe a no ser a través de la reja de una mirada, de una atención, de un lenguaje. Fin de la cita. Derivado de sus primeros hallazgos, Rancière analiza en la obra El maestro ignorante 5 lecciones sobre la emancipación intelectual, las relaciones intrínsecas en el ámbito pedagógico. Lo hace desde su estudio de las prácticas educativas del educador francés Jacques Coco, quien irrumpe novedosamente el campo de lo educativo al dar cuenta de que los estudiantes no necesitaban de explicaciones para aprender y que el propio lenguaje, que aparecía en principio como una barrera, se tornó el punto de partida que le hacía iguales a todos, maestro y estudiantes. Jacques Coco rompe la gramática de las cosas. Rancière de nuevo parte del cuestionamiento del orden establecido. Lo que se estudia y analiza a detalle en esta obra es precisamente qué es el método de la igualdad, mediante el cual cualquiera puede aprender, puede operar políticamente, rechazar o renunciar a las divisiones sensibles, jerárquicas y disciplinarias, impuestas por el aparato de la dominación, que cobran forma de gran saber con mayúsculas. Así Rancière menciona, cito, lo que ante todo vincula a los hombres bajo el yugo de los dominantes y los explotadores no es el temor de poder o la ignorancia de su situación, es simplemente una opinión, la opinión de la desigualdad, de las inteligencias, el sentimiento de que no son capaces de otro mundo. Pero esta opinión no solo es algo que está en las cabezas, sino que está inscrita en todas nuestras relaciones, en la lógica de todas nuestras instituciones. Ese es fin de la cita. He aquí otro lugar de la obra de Rancière donde parte del cuestionamiento del cruce de las palabras y las cosas. Esto es contundente cuando precisa de construir en esta obra que se llama El maestro ignorante el significado de qué es un maestro, qué es la ignorancia, qué entendemos por educación, cuáles son los órdenes explicadores que nos constituyen. Cuando el maestro se torna el explicador del mundo, se empodera ahondando la distancia entre el saber y el no saber, afirmando con ello una desigualdad de las inteligencias. El cuestionamiento de dicho cruce lo llevará a toda una visión política de cómo se origina el reparto del mundo sensible, de la posibilidad del disenso ante los consensos establecidos y a otra de sus ideas centrales, la emancipación intelectual. Rancière se coloca en aquella región media que señalaba Foucault, cito,
Entre la mirada ya codificada y el conocimiento reflexivo, existe una región media que entrega el orden en su ser mismo. Fin de la cita. Desde esta región, una cultura puede desatender los códigos que le han sido prescritos, de tal modo que puede cuestionarlos. ¿Por qué pensar que un orden que nos ha sido dado es único o acaso el mejor? Desde este lugar, Rancière señalará que en el ámbito educativo, el constructo de que no somos iguales y no poseemos igualdad de inteligencias ha permeado la tradición educativa y ello ha imposibilitado generar nuevos órdenes pedagógicos en los que se afirme la igualdad de las inteligencias. El método de la igualdad de las inteligencias será fundamental para comprender las ideas rancierianas sobre un nuevo reparto de lo sensible, uno más justo en el campo pedagógico. Desde la región intermedia señalada por Foucault, se puede hacer desconfiar tanto de la aparente naturalidad de los códigos fundamentales como de las teorías generales sobre las cosas. Desde la desnudez del orden se puede dilucidar los modos del ser del propio orden. Rancière se toma en serio las posibilidades que ofrecen las reflexiones de Foucault al respecto. Foucault estaba interesado en la espacialidad de este orden como base para una arqueología del saber, preguntándose cuáles han sido las condiciones de posibilidad de diversas formas de conocimiento y de las configuraciones que hacen emerger el orden. ¿Qué ha generado el orden? ¿Cómo se ha construido el saber? Se han formado diferentes racionalidades, pero ¿a partir de qué clase de coherencia? En la obra de Rancière fructifican las ideas de Foucault al dar un lugar central y un punto de partida a la renuncia, a la desnudez del orden, a la pregunta incesante rancieriana sobre el orden arbitrario, frágil y contingente que nos subyace. En Rancière tomarán vuelo estas ideas para convertirse en una apuesta por una acción política mediante la emancipación intelectual, para cuestionar en todo momento la repartición de lo sensible. Muchas gracias.